Una simia informa de cómo somos los humanos. Territorio y paisaje traducido a lo visual. El puerto en el género negro, personaje y escenario. La soledad en la naturaleza no tan muerta. Muti vuelve al escenario en acústico. La obra es Informe para una academia, versión de Profetas de Mueble Bar sobre la obra de Kafka. Dispararon. Una simia que ha dejado de serlo es quien redacta este informe comprometedor para los humanos. Nos hace cuestionar las relaciones con el mundo animal, en el cual nos mostramos casi siempre como seres superiores, cosa bastante cuestionable. Y de nuestro mundo nos invita a una reflexión sobre lo que es la libertad. Me atinó un poco más abajo de la... Cuando Kafka manifestó que la libertad era algo inalcanzable, lo tacharon de amargado. ¿Tenían razón? Creo que sí, que la libertad realmente nunca acaba de llegar, y en ese sentido creo que está despojado de toda la amargura ese concepto de que la libertad es realmente un proceso y la libertad es una meta a la que llegar, no es un sitio donde te puedas establecer simplemente, sino que está en evolución. Pero sería interesante saber qué tiene que decir la simia, que en el texto original es un simio que protagoniza la historia. No era una jaula con rejas a los 4 costados. Eran más bien 3 rejas clavadas en un cajón. Esta simia hace una valoración de lo que es el ser humano, el concepto que ella tiene del ser humano no lo deja en muy buen lugar. Trazaré la línea directiva por la cual alguien que fue mona se incorporó al mundo de los hombres y se instaló definitivamente en él. Hay un concepto de libertad entre los hombres que piensan que son libres por ser humanos y ella ve un planteamiento totalmente erróneo. Pues he llegado a ser lo que soy gracias a esa paz que me invadió en los primeros días del bar. Y bueno, ella viene aquí a esta conferencia ante los académicos a decirles un poco, bueno, a lavarles la cara un poco con el concepto ese de superioridad, que no es para tanto. Un texto complejo que contiene los ingredientes típicos kafkianos, transformación incluida y de difícil interpretación. Es un texto con mucha ironía, mucha metáfora y que hay que tener bien claro a la hora de interpretarlo. La preparación como personaje intensa, física, muy física, de mucho entrenamiento, porque bueno, es continuo movimiento. Con frecuencia se quejaban de que mis pulgas les saltaban encima, pero no llegaron a enfadarse en serio conmigo por ello. Fuimos deshilachando frase por frase, significado por significado, y una cosa que también teníamos muy clara era que no queríamos hacer una caricatura. No tenía salida. Este personaje, como se dedica al music hall, pues es lo que sabe hacer y lo trae a la academia. Apartaba de sí la botella con un ademán ampuloso y volvía a acercarla a la boca de igual manera. Una pieza escrita a principios del siglo XX que quizá nos ofrezca algún consejo para vivir este siglo XXI. La vaciada de un trago. Creo que esta función nos invita a conseguir cosas, pero desde el momento en el que estamos. No situarnos por delante del proceso en el que estamos, sino realmente comprender en qué punto estamos. La tempestad que viniendo de mi pasado soplaba tras de mí ha ido amainando. Hoy no es más que una corriente de aire que refrigera mis salones. Te quiero decir que yo te tengo aquí conmigo, que soy luz fugaz de mi destino cuando me tocas tú. El artista tinerfeño Atilio Doreste expone en el Centro de Artes Plásticas del Cabildo de Gran Canaria
ejercicios de suelo. El territorio y el paisaje traducido al audiovisual es el tema abordado por Doreste. Es inevitable preguntarle por la erupción en La Palma y la vinculación de este fenómeno con su trabajo. Sí, es cierto que hay a veces ciertas sincronías y coincidencias que, aunque en principio no tenga nada que ver con la exposición, para que vea la muestra se va a dar cuenta que el tema de la implosión, el fuego y el estallido son importantes, no solamente en las cuestiones de cómo en los formatos queda la huella visual, sino también la sonora. Hay un ejercicio de complementación en lo que son la composición electroacústica que yo propongo en el espacio y la composición de piezas, sobre todo las que son sobre plano y los que son sobre cerámica, que tienen que ver mucho con ese aspecto de lo telúrico. Artista plástico, fotógrafo y fonógrafo. En la obra de Doreste, el sonido se conforma como un eje central desde donde se desarrolla su trabajo. Cuando tú haces una práctica en el paisaje, cuando te enfocas en la escucha, vas hacia un elemento de lo esencial. Cuando prestas atención es cuando, vamos a decir, que tienes una actitud abierta y te conviertes en una superficie, como en una matriz sensible. Esa matriz sensible es la que luego se usa para el proceso hacia las piezas físicas, ¿no? Todo parte de lo intangible, que es el sonido, a lo tangible, que es la pieza desde un punto de vista más sólido y material. Una obra en la que el territorio se configura para el autor como un espacio de creación, pensamiento y percepción. En el territorio, en el paisaje, en los lugares, generalmente lugares que no tienen nombre, lo que le llaman el tercer paisaje o los no lugares, podemos decir que es principio fundamental de una metodología que está en el exterior y que se basa en la práctica artística del caminar. Hay un proceso de reflexión, de análisis y de trabajo físico, incluso de captación de sonidos, de imágenes, etcétera, o de experiencia, que luego se confronta con el trabajo en el taller. Por eso es tan importante lo interior como lo exterior, ¿no? Experiencias que llevan al artista a explorar otras fronteras artísticas. Me interesa mucho seguir afinando en cuestiones en el que relacionas el color con el sabor, con el gusto. Yo creo que por ahí van las cosas, y que poco a poco voy arribando a un terreno casi gastronómico de la pintura, ¿no? Me parece un buen síntoma cuando hay algo que casi te lo quieres comer. Te encuentro, te tengo y te pierdo. Esperaba que fuera algo más que un momento. Un puerto que podría ser perfectamente el de La Luz. Un aduanero que mantiene a raya las mafias mientras saca tajada. Una pareja de policías, el veterano y el novato. Y el cadáver de la hija de un gerifalte son los mimbres con los que Antonio Flores construye su novela Gancho Ciego, que presenta estos días en la Feria del Libro de la capital Gran Canaria. Nacido en A Coruña, veterinario del Estado en el Puerto de La Luz y autor de otras 2 novelas de éxito, como El que tiene un huerto de tomates y 6 héroes reales. El impulso para escribir fue cuando mi mujer se quedó embarazada de mi primer hijo. Siempre me había gustado leer y tenía el sueño de escribir, pero fue en ese momento cuando di el paso.
porque quería dejar algo que quedase cuando ya no esté. Una primera novela de acción y aventuras, luego un thriller psicológico y ahora, con Gancho ciego, publicado por Siruela Policíaca, da el salto al género negro. Para mí es la historia, los personajes, las vivencias, lo que hacen que la novela sea de un género o de otro. Y si hablo el mundo truculento que ocurre dentro de un puerto, pues al final la historia es una novela negra. Pero es la historia siempre la que determina el género y no al revés. Yo simplemente intento contar una buena historia lo mejor que puedo. La investigación del asesinato que llevan a cabo el inspector García y su inexperto compañero conducen al lector por el desconocido y violento universo del puerto. El puerto es un lugar en el que hay una gran cantidad de actividad. Entonces esta economía a gran escala, todo este movimiento, siempre conlleva un intento de fraude, de trampa, de enriquecimiento ilícito. No hay más que ver las noticias que salen en la prensa, pues siempre son intentos de comercio, de tráfico ilegal, ya sean animales en peligro de extinción, especies protegidas, armas, drogas, trata de personas, etc. Es un lugar como misterioso y atrayente. Está rodeado por un muro y tiene un control de acceso que está gestionado por la Guardia Civil. Es como otro país, un país extraño y que atraviesas una frontera. Es un sitio como da la sensación de peligroso, de inhóspito, de cambiante. Me apetecía contar un poco la idiosincrasia propia de los puertos españoles. Me gustaba también contar ese amplio abanico de profesionales que trabajan dentro de un puerto. Estibadores, aduanas, capitanía marítima, policía portuaria, guardia civil. Mi intención era contar un poco una historia contada por los de dentro, una historia de los de dentro para los de fuera. Nos quedamos los dos solos, sin más compañía que la de las fotos. Y las fotos se joden, igual que tú me jodiste el alma. Yo no nací para plato recalentado. No es mi culpa que el señor le sepa cosas. El pintor y artista multidisciplinar Celestino Mesa se aleja con su nuevo trabajo de la obra a la que nos tiene acostumbrados, las personas y sus rostros. El Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife acoge su exposición The Not So Still Life, así, en inglés. Cierto, en esta exposición de Not So Still Life, en inglés, porque intento darle una idea más internacional al tema de la pintura mía, el tema del bodegón no lo tenía tratado, no era un aspecto que yo había trabajado muy de lleno. Cada exposición que he hecho en los últimos 8 años he intentado diferenciarlas. Entonces, en las dos anteriores, el ensueño de los ángeles cansados o el tiempo que no está, entraba más la figura humana, los niños, el cuerpo mujer-hombre. En esta, el tema de la figura humana la he descartado y me he vinculado con 4 objetos para administrar esa soledad que yo intento plasmar en estos lienzos con el tema del bodegón. Una carrera en la pintura que comenzó casi por azar desde pequeño. Mi idea era más la guitarra y el solfeo y
y ese mundo, ¿no? Pero no llegué a... Pues llevaba más estudio, por decirlo de alguna forma, por lo menos a los 5 años, ¿no? Y constantemente estaba dibujando. Mi madre estaba haciendo sus tareas de la casa y yo estaba dibujando. Mi padre, recuerdo una vez que estaba pintando la casa y mis primeros brochazos fueron con el cubo de pintura y la brocha grande, pues pintar el suelo de la casa. Recuerdo en aquel momento de esa anécdota. Y de la brocha gorda al perfeccionismo en la pincelada y la elección de los materiales. Si quieres que esa obra prevalezca en el tiempo, los materiales son fundamentales. Si utilizas el lienzo y necesitas óleo, necesitas un lino adecuado a tu trabajo. Esos pigmentos puros, al menos en el óleo y en los acrílicos y en las acuarelas, y el lienzo que sea de la mayor calidad y el trabajo que sea minucioso y muy preciso, desde luego, que es una prioridad, al menos para mí. Bodegones, rostros o figuras humanas, toda su obra tiene como denominador común la luz y el color. La luz y el color es el tema básico de mi pintura, de mi arte. Si no hay luz, no hay sombra, no hay ese colorido particular que intento darle a cada cuadro, pues no tiene ese corazón que yo quiero imprimirle a la obra. La obra tiene que tener el carisma del autor. Nosotros tenemos mucha luz en Canarias, tenemos que incluso dominarla para que no salga esa luz quemada, y con tanto colorido llegar a quemar esa obra o simplemente tener tanto color que no transmite. Entonces intento seleccionar la pintura o los colores para que identifiquen la obra. La segunda parte está bien, pero la primera tiene que ser como la otra. Con la subida esa, ¿no? Nacido en Jordania y criado en las islas, de padre palestino y madre canaria, Said Muti destila rock, fruto de una cultura ecléctica, de la tradición y la experimentación. Me he criado en esas dos culturas, ¿no? Mi padre es musulmán, mi madre es cristiana, yo soy ateo, gracias a Dios, entonces, bueno, me he criado en esos dos entornos y en esas dos orillas, y en el fondo ha sido una suerte porque he podido comparar y nutrirme de diferentes cosas, y es bastante positivo. Referencias variadas, rock, música latina y tu tío Nicolás, famoso cantante de boleros y rancheras. Es una sorpresa que me pregunten por esto en una entrevista, nunca me habían preguntado. Voy a dejar mis lágrimas guardadas en las rocas perdidas del océano. Indudablemente mi tío Nicolás Hernández, enorme cantante de boleros y rancheras, fue una influencia, indudablemente, porque de muy pequeño pues iba a lo que ellos llamaban a alguna gala, ¿no? Donde cantaban y tal, y sí, fue una referencia porque era la parte... Era la cuestión más profesional que yo viví en torno a la música, pues la viví directamente de él. De los Beatles, de los Stones, de Led Zeppelin, de Bob Dylan, de Lou Reed, pero también uno de mis referentes, y para mí pues, probablemente sea uno de los padres de la canción en español, puede ser Silvio Rodríguez, que durante mi adolescencia me marcó muchísimo. Que ibas a ganar. Es muy complicado saber qué tomaste de qué, pero si metes a toda esa gente en una coctelera,
pues probablemente haya algo que suene un poco a mí en ese sentido. Un sonido personal que ha ido variando en estilo e incluso de banda desde su primer EP, Corazones y Ceniceros. No lo tengo categorizado como un álbum profesional porque fue una intentona ahí a ver qué pasaba, probar con las canciones, grabarlas. Se grabó pues de una forma muy amateur. Con De Tripas Rock and Roll ya pues hay una producción muchísimo más profesional, se graba en un estudio mucho más potente. Las canciones tienen un tinte más eléctrico, más salvaje. Vacíame como a una copa. Y el siguiente disco, Habitación 828, pues las canciones fueron por otro lado y quizás es un poco más reposado, más acústico. Me gusta esa sensación de terminar una etapa, comenzar otra y que al final los discos sean de alguna manera un camino por el que tú puedas ver la evolución del artista en ese sentido. Una carrera musical que lo ha llevado a colaborar con grandes estrellas, de las que llenan estadios. Compartir escenario con gente que es tan grande y que lleva tantos años en la profesión como puede ser Elton John es una experiencia inolvidable, es algo que se queda ahí marcado. Cuando un artista tiene la bondad y la generosidad de ofrecerle su público a otro artista, está haciendo un enorme ejercicio de bonomía, ¿no? Está trabajando desde la mayor generosidad posible. Entonces, en mi caso, el sentimiento de gratitud absoluta. Muti vuelve a los escenarios en el Festival Cero con un formato acústico: voz, guitarra, piano y el público. Es un reto porque hace tiempo que no lo hago, pero también me apetece mucho volver a ese origen, porque yo empecé así, ¿no? Empecé yendo a los bares a tocar yo solo. Entonces es una forma bastante maravillosa de volver a tener esa comunión con el público y tener esa cercanía.